Ni mecho en Tlapaloa, nama ni tonali, achitlasesella. Bueno, les saludo en este día. Bueno, ahorita estamos grabando en la noche, ya con un poco de frío, pero bien, contentos, felices y pues yo siempre emocionado por seguir compartiendo para todos aquellos que quieren aprender un poco más de la lengua náhuatl, saber más, que sí, para todos aquellos que ya saben algo, ¿no? O que saben hablar el náhuatl, pero también para los que apenas están aprendiendo, nos va a servir de alguna manera escuchar, pero bueno, sobre todo la pronunciación. Y para los que ya hablan, van a escuchar las diferencias y las formas diferentes en que se pronuncian. Y la importancia a veces de poder escribir cómo se pronuncian, o sea, cómo se oyen. No siempre se va a poder escribir tal cual. Eso es importante también considerar. Igual que el español, cualquier otra lengua, no se alcanza a representar ortográficamente los sonidos. Entonces, aquí vamos a hacer algunos ejercicios. Hoy quiero eh, tratar o enseñar un poquito cómo se pronuncia la che. La che suena igual que el español. La lengua náhuatl es igual. Igual en el sentido de che más vocal, o sea, che con una vocal. Entonces decimos cha, cha, y eso suena igual que el español. Chabelo, ¿no? Che, che. La, o sea, la che es igual, ¿no? Leche, por ejemplo. Chi, chi, chillón, ¿no? Cho. La cho igual que el español, ¿no? Es mucho, mucho. Pues ahí está, cho. Pero en el caso del náhuatl, ¿sí? Entonces vamos a escuchar cómo suena. Escuchen, ¿no? Es parecidísimo. O sea, en ese sentido yo creo que los que hablan el español no tendrán dificultad para pronunciar. Por ejemplo, la palabra chaca, cha, ahí está, chaca. Chaca es un árbol, ¿no? Muy abundante en la Huasteca. Chalantoc, chalantoc. Cuando algún tipo, por ejemplo, un carrizo que está como, eh, digamos, como partido, ¿sí? Entonces nosotros decimos chalantoc. Chachapali, una palabra tan común, chachapali. ¿Sí? Y escuchen a dónde van los tonos fuertes, ¿no? Y acuérdense que el náhuatl es grave. Entonces por eso así se oye chachapali, chachapali. Pachantoc, pachantoc, es decir, como algo que está tirado, se ha caído, pero esto se refiere principalmente a cosas delgadas como telas, plásticos, ¿no? Entonces ahí podemos utilizar la palabra pachantoc. Tlachocuentli, ahí está, ¿no? Tlachocho, cuentli, lavado. Y en la che también, huachenche, ¿sí? Ese es el pájaro carpintero. En la chi, chili, chili, pues se oye, ¿no? Ocupamos bastante la palabra chile, está chile en náhuatl. Chichiltic, chichiltic, color rojo. Chichimequetl, sí, es un, creo que le llamamos como castilán en español. Frijol en vaina muy, que se consume mucho en la fiesta de todos los muertos, o sea, el Mixcailhuitl, Mixcailhuitl, ¿sí? El chantolo que le decimos. Xochicali, la chi, ahí está otra vez, Xochicali. Chiquiltic, algo como esquinado. Y luego en la cho tenemos como choloc, que se escapó, chochopica, algo que está goteando, pochotl, es la ceiba,
Y vamos a ver cómo la pronunciación a donde dificulta es cuando la che se encuentra después de una vocal. Ahí es en donde ya creo que en el español nos está costando. Y vamos a empezar, ¿no? Por ejemplo, ach, ach, ech, ich, och. Escuchen, ach. Esa che se oye fuerte, ¿no? Ach, ech, ech, ich, och. Cuando uno escucha la palabra achka, achka, se oye la che, achka. Entonces, cerca. Tlach, tlach, powastli, tlach, powastli es una escoba. Tlach, tlach. Tlachpanquetl, tlachpanquetl, alguien que barre, el barrendero. Y con la ech, por ejemplo, quechtla, en el cuello, ¿no? En la nuca, también se puede entender. Nechmaca, nech, 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 como a mí, nechmaca, dame. ¿No? Tlapechco, de tlapech, pech, otra vez, ahí lo tenemos, tlapech, co, co. Tech es a nosotros, tech ignelia, o sea, nos quiere, nos aprecia. Con la ich, ichcatl, ichcatl, así, escuchen, ichcatl, ichpocatl, ichpocatl, jovencita, ichcatl es algodón, och, viene, bueno, aquí puse el ejemplo de ochpana, ochpana, a veces así le decimos, ochpana como hacer limpia, ¿no? Limpiarte. Bueno, ahora vamos a escuchar que de pronto sí es cierto que se puede oír más suave, pero entonces habría que cambiar esa che por una X. Esto va a depender de cómo se pronuncia, ¿sí? Y se distingue también el sonido, por eso es muy importante que los hablantes, los que hablamos náhuatl, ma qualitica kika kenikatsa mo kamuia o kenikatsa que te kiwia ni se tlactoli, nada más shikakika, escuchen. Apachtli es con che, apachtli. Pero si yo digo apachtli, apachtli, entonces se escribe con X, apash. Y en el otro suena apach, así que es palma, apachtli o apachtli. Ishkatl, ish es con X, ichkatl es con che, que es algodón. Neshtli o neshtli, ¿sí? Nicohuatin neshtli, si así se pronuncia neshtli, que yo no he escuchado así, pero bueno, solamente es para ejemplificar, y nechtli, ¿no? Nechtli. ¿Cómo lo dicen? ¿Nechtli o nechtli? Que es cal. Ashtli o achtli. Ashtli o achtli. Totomochtli, totomochtli con X, totomochtli. Bueno, ashtli y achtli es no. El totomochtli con che o totomochtli con X. ¿Sí? Es la hoja, la envoltura de la mazorca del maíz, que solo decimos como la hoja de maíz, ¿no? Bueno, estos pequeños cambios que se dan, ¿sí? Eso se va a ir normalizando. O sea, yo digo que a veces tenemos esas diferencias mínimas en la pronunciación, pero aquí lo más importante es que no cambia de significado. O sea, aquí no cambia de significado. Es lo mismo si tú le cambias la che por una X, no va a cambiar. Entonces, en la escritura se va a ir normalizando, ¿no? Pero, pues por supuesto, mientras yo creo que es importante en el cómo lo pronunciemos y cómo lo podamos escribir, porque estos dos sonidos los pronunciamos bastante bien. O sea, todos los hablantes lo pueden pronunciar bien, ashtli o achtli, ¿sí? Sin problema.
¿Qué pasa cuando sucede, por ejemplo, con el español? Los hablantes del español también a veces podemos escuchar este tipo de situaciones que a veces decimos, pasa igual que el español, que aquí decimos con un sonido distinto, en el español también sucede. Pero aquí yo quiero precisar algo más, o por lo menos razonarlo un poco más. Nosotros decimos que la X, ¿sí? Nosotros decimos que la X, por ejemplo, cuando uno dice sexto, sexto grado, ¿no? Así, sexto grado. Pero ¿cuántos dicen sexto? Es que yo estoy en sexto grado. La persona que dice sexto, por más que le digas que se dice sexto, 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 y aunque lo escriba con X, lo está pronunciando como si fuese una S. Pero ese es un problema en el que él no puede pronunciar. No es que lo hace a propósito. Y aquí es importante razonar. Una cosa es que no puedas pronunciar la palabra o el sonido, y otra cosa es que no quieras tú pronunciarlo, ¿sí? Y a veces eso depende también de la dificultad que tenemos para pronunciar ciertos sonidos, y a veces depende de qué lengua es nuestra lengua materna. Entonces ahí va. Por ejemplo, el siguiente ejemplo es Pepsi. También cuántos decimos Pepsi. Si es cierto, escribe Pepsi, pero lo lee o lo puede pronunciar y dice Pepsi. Pero vuelvo a insistir, no puede pronunciar. Varilla, lo escribe varilla, pero lo pronuncia como varía. O en algunos casos se oye que dicen calentando, calentando. Pero lo que quieren decir es calentando. Pero no lo pueden pronunciar aunque lo escriben. Calentando, lo dicen calentando. Y aquí yo es donde digo que habría que reflexionar, porque nosotros decimos que en la lengua náhuatl, y eso es cierto, los monolingües, cuando no somos bilingües, si yo recuerdo, voy a poner como ejemplo, cuando a mí me decían, a ver, di fútbol, fútbol. Esa palabra en la secundaria estuve repite, repite, repite. Y para mí yo lo decía bien y me decían, no, vuelva a repetir, vuelva a repetir. ¿Por qué me costaba mucho? Porque yo no tengo en el náhuatl la U. Por supuesto me costaba muchísimo trabajo. No distinguía cuándo pronunciar una U y cuándo una O. Es muy diferente a un bilingüe que tiene, por supuesto, los dos sonidos, la O y la U, pero en mi caso no era así. Entonces, por eso decía, borro, borro. Y si alguien del español me dijera, no se dice borro, se dice burro, pues yo no lo podía pronunciar. Entonces, ahora que somos bilingües, que podemos pronunciar las palabras, ¿sí? Que aquí es lo que vuelvo a insistir, no es que yo no quiera pronunciar, no puedo, pero siendo bilingüe yo ya puedo pronunciar algunas palabras que son del español, y yo no sé si sea necesario realmente conservar los sonidos de un monolingüe que no puede pronunciar, pero lo puede escribir. Por ejemplo, la palabra intercultural. Esa palabra, por supuesto, no existe en el vocabulario náhuatl. Por supuesto, si yo a mi mamá le digo que diga intercultural, no va a poder. Pero porque no puede. No es que no quiera, no puede. Entonces aquí va a decir intercultural. Pero esa palabra no es náhuatl, por lo tanto, esa palabra es del español. Y los que son bilingües pueden pronunciarlo perfectamente bien. Así como yo ahorita yo ya puedo decir burro, lo que antes no podía decir porque yo era monolingüe en lengua indígena y decía borro. Así, por ejemplo, Pedro, ahora puedo decir Pedro. José, ahora puedo decir José.
Belisto, así le digo a mi tía cuando todavía, pero en realidad se llama Felicitas, pero no se puede pronunciar Felicitas en náhuatl, es Belisto. Ulises. Y puedo poner más ejemplos, pero esto es lo que yo quiero que reflexionemos. Una cosa es que no lo puedo pronunciar, pero lo escribo, y otra cosa es que sí lo puedo pronunciar, y es como a propósito querer aceptar en que sea una lengua original, nativa, como si fuese mi lengua materna, lo que no es una lengua materna. Todas estas palabras que les acabo de decir no son náhuatl. Por lo tanto, por eso no puedo pronunciarlo. Es como tal vez decir, ustedes quieren que yo diga orange, pero si yo no sé nada de inglés, por supuesto que yo voy a decir que aquí es orange. Orange. Y yo digo, no, se dice orange. Y alguien me va a corregir, no, no es orange. Me va a cambiar de tono porque yo no soy hablante de esa lengua. Pero a veces ya la empezamos a usar como si fuéramos hablantes de una lengua extranjera. Y lo queremos pronunciar como una lengua extranjera, por supuesto. Entonces, aquí es en donde entra el dilema. ¿Qué hacemos? ¿Hacer esto? O sea, decir, en lugar de decir Pedro, que ya lo puedo pronunciar, le voy a seguir diciendo Pedro, o Ulises, borro, o varias otras palabras como ya, parece ser que puedo decir intercultural. No lo hago náhuatl. Simplemente es un cambio fonético. Pero bueno, eso yo quería dejar, como siempre les he dicho, vamos a seguir reflexionando. Y sigamos. La verdad es de que no hay de otra. Para poder avanzar, tenemos que seguir reflexionando. Y poco a poquito vamos a ir encontrándole cómo ir resolviendo todo lo que ahorita de alguna manera nos está trabando o nos está dificultando. Pero seguramente lo vamos a lograr, poco a poco. Esto así es. Gracias, Tlaxcamati.